Hijos de la luz y del amor, somos llamados así por el Señor, creyendo en aquel consejo dado y que nos anime. Que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. El carisma es la virginidad. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Bueno. Y la bendición es progresiva, ¿no? No depende de Dios. ¿De quién depende? Parece un anatema o ¿cierto? La bendición no depende de Dios. ¿De quién depende? Finalmente, Dios ya ha hecho su obra, ya nos salvó, dice la palabra. Y esa salvación, obviamente, de modo particular, se cumple en nosotros, en la medida en que nos dispongamos para ella. Por esa razón, pues, bueno, atendiendo el pedido que nos ha hecho la célula madre, yo creo que vamos a hacer un poquito de memoria. Por ahí escuchaba yo a alguien, no voy a mencionar personas, que dicen que los viejos solamente hablan de cosas viejas. Y ellos se creen muy jóvenes porque dicen eso. Pero resulta que hubo algo que caracterizó justamente al inicio, fue recordarnos algo. Esa experiencia que vivió, tres experiencias particulares, pero voy a compartir solo una, que vivió y que cada vez que nos encontrábamos nos repetía y nos repetía en cada encuentro, en cada charla, en cada misión donde iba. Y justamente fue la experiencia que él tuvo cuando estaba en una situación de fracaso, que yo quiero retomarla un poquito antes, en situación de fracaso, y que se va a convertir como en el elemento constitutivo de esta propuesta de la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios. Pero me remonto más adelante. Estando haciendo un trabajo e indagando un poco al mismo Lino, yo pues pude en algunos momentos grabarle porque quería obtener alguna información con respecto a su experiencia. Y un día, estando en la oficina que es contigua al oratorio donde él tuvo la primera experiencia con el Señor y con la Virgen, tomé la primera acta y empecé a leérsela muy despacio, así como nos mete Leo, ¿no?, en su lectura, muy despacio, no de pronto con ese carisma, pero sí despacio, despacio. Después de que le leí la primera acta, le dije: usted hoy, después de ese acontecimiento, ¿qué me puede decir? Él empieza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y no paraba. Como media hora, no sé cuánto tiempo, lloraba y lloraba, se componía y lloraba y lloraba y lloraba. Eso fue unos años antes de su muerte. Al final me dice: ¿qué se puede decir? E imagino la Virgen, justamente cuando el ángel le anuncia. ¿Qué se puede decir frente a tan grande misterio? Y recuerdo también, y ayer lo hacíamos alusión en una, creo que fue en la cena, con los que compartíamos. O no, perdón, fue en el grupo de ayer en la mañana. Porque justamente
en un encuentro internacional. Muchísima gente había, muchísima, como unas 900, no sé si 1000 personas. Y llegó la hora de su charla y Lino se para al frente y se quedó en silencio. Tú fuiste, tú estabas. Ah, bueno, aquí tenemos otro testigo. No otra viejita, no. Nos llaman antiguos. Tranquila que hay Antiguo Testamento. Aunque alguien por ahí me dijo reliquia. Adivine quién. Una de esas azulejas despreciables. Pero, volviendo al punto, él se para al frente y se queda en silencio y empieza a mirar hacia el horizonte. Y entonces, así como están ustedes, a la expectativa. Pasaron 10, pasaron 15 minutos, pasaron 20, pasaron 30, 40 minutos y él en silencio. Y la gente un poquito como desconcertada. Unos se arrodillaban, levantaban las manos, otros como aterrados, otros más atrevidos le dijeron: hable, diga algo. Y él siguió en silencio. Pasado el tiempo, que ya no recuerdo cuánto fue, dijo: Jesús es el Señor, contundentemente, y fue y se sentó. Así como decía alguno de ustedes ayer, perdimos la platica, ¿no? Pues no, después lo abordamos y le preguntamos qué había pasado, si era que se le había aparecido el Señor, qué pasó, si era una manifestación mística. Miren que lo de Lino fue muy sereno, muy ordinario, como muy ordinario me refiero a muy común, como la experiencia que vivimos en la comunidad con Roque, muy común, siendo una experiencia sobrenatural muy común. Y simplemente le preguntamos, y por eso asocio estas dos experiencias para iniciar. La respuesta fue similar. ¿Qué se puede decir frente a la presencia de Dios? ¿Qué puede decir una criatura frente a la presencia de Dios? Y quiero que empecemos por ahí. Y empezar por ahí es una práctica que él solía hacer y que nos dejó el Señor en la espiritualidad como un método de crecimiento para reavivar nuestra fe. Y mire que eso no es simplemente un método, una práctica o un ejercicio para crecer en la fe. Hacer memoria. Está en la Biblia. Y el Señor le dio el mandato a su pueblo cuando le dijo: escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el mandato fue: se lo repetirás de generación en generación, se lo recordarás. Tanto que en sus tradiciones hay judíos muy ortodoxos y tradicionales que el rollo, ese rollo justamente, se los cuelgan. Eso es lo que se llama en las filacterias. Pues bien, hacer memoria no es simplemente un signo, como dicen los que quieren ridiculizar, tan digno estado de vida que en muchas ocasiones, en su gran mayoría, es duro y difícil: la vejez. Y el Papa Francisco, si lo han seguido, él subraya mucho y defiende mucho la ancianidad y le da, y es más, en su pontificado destaca un día para las personas mayores. Entonces, los antiguos saquen pecho. No, saquen pecho. ¿Sabe cuántos años tengo yo? 42.
Llegué a los 50 y empecé a devolverme. Y como dicen por ahí, uno no envejece, uno acumula juventud. Entonces, desde ahí se acumula juventud. Pero entremos en materia. Entonces, a la luz de eso, mis hermanos, como el Señor nos habla en parábolas, en un compendio que el Señor nos permitió por ahí, el Señor nos habla y se refería mucho al niñito como el bastón de ciegos, ¿sí? Entonces, a la luz de eso, pues el Señor me permitió un poquito como compendiar, y vamos a partir de allí, del bastón de ciegos. ¿Por qué bastón de ciegos? Y lo que el Señor de pronto en esta escuela de crecimiento nos permitió pues que reflexionáramos sobre el símbolo, la figura del bastón de ciegos, que no es simplemente, aquí no pretendemos ni exaltar, ni beatificar, ni pontificar a nadie, es simplemente, a la luz de estas enseñanzas, rescatar lo que eso significa y por qué el bastón de ciegos. Entonces, primero, partamos de una base, en definir como lo hace el Señor en las actas, y vamos sobre la experiencia, qué es un bastón y qué es un ciego, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia? Pues justamente el Señor dice que el ciego es uno que puede autodeterminarse a pesar de su invalidez, ¿sí? O de su situación de vulnerabilidad. Él se determina, pero al mismo tiempo determina el instrumento. ¿Cuál es el instrumento? Pues el bastón. El bastón lo mueve, lo quita, lo pone, lo usa o no lo usa. Y entonces, para que observemos en el contexto lo que ello significó y representó, ¿por qué bastón de ciegos? El bastón es un instrumento en las manos del ciego. Pero partamos de un refrán popular que incluso el Señor en el Evangelio lo utiliza, justamente hablándole a los fariseos. ¿Qué dice el Señor? Que un ciego no puede guiar a otro ciego. Y en ese orden de ideas podemos ir captando para dónde va. Solía decir Linito, ni siquiera me llama ciego, sino bastón de ciegos. Y entonces desde ahí vamos captando no solamente la misión y las referencias que encontramos ahí un poquito en las actas, y vamos haciendo memoria de ciertas experiencias. Entonces, simplemente voy a retomar y vamos avanzando. Entonces, en relación con el bastón, observen, esto es obviamente retomado de varias actas. Él dice que el bastón no impone, no se impone, es determinado, es dirigido. El bastón es impuesto. Está hecho para obedecer. ¿A quién? Al ciego. Al ciego. Al ciego. El Papa Francisco dice que el bastón forma parte del equipamiento del misionero. Dice, es la dotación de los peregrinos, porque son los mensajeros del reino. Y ahora vamos al ciego, que dice el Señor. El ciego no consulta la voluntad ¿de quién? De su bastón. Pues ¿por qué? Pues porque el bastón no tiene voluntad, ¿cierto? No piensa, simplemente es una cosa, el bastón. Lo usa según su voluntad. Es un ser, estamos hablando del ciego, que se autodetermina y que es libre de optar y decidir a pesar de su ¿qué? Bien. Alino le llamó bastón de ciegos. ¿Y qué caracterizó a ese bastón de ciegos? Ese bastón de ciegos transmitía con fidelidad unas enseñanzas
que no le pertenecían. Fue como el cartero que lleva a su destino la carta. Y también dice esto el Señor: fue un raro instrumento consciente, pero útil. Eso vayámoslo asociando a nosotros y a nuestra misión como célula rectora. Raro instrumento, ¿qué? Consciente, pero inútil en las manos del Señor. ¿Cómo eso desde los textos de la palabra? ¿Qué nos dice el Evangelio cuando simplemente hacemos lo que debemos hacer? Siervos inútiles. Entonces, no nos puede dar vergüenza sentirnos inútiles, siempre y cuando seamos instrumentos. Entonces, volviendo sobre esa primera experiencia, ¿recuerdan la que les conté? Lloraba, lloraba y lloraba. ¿Cómo se dio? En una situación de fracaso. Estamos hablando de dos acontecimientos. Uno que tuvo de manera especial de encuentro con la Virgen en el oratorio de su casa, cuando una imagen en su oratorio casi recobra vida y pronuncia 5 palabras. ¿Cuál era la situación de fracaso en ese entonces? ¿Ustedes han leído por ahí o no? ¿Cuál fue? La revista. ¿Y eso fue el 16 de qué? De julio. Pues justamente, no, perdón, no fue la revista. Eso fue para la primera acta. La revista, el fracaso de la revista fue para la primera acta que se da el 11 de agosto. Esa situación de fracaso fue el programa de televisión, ¿sí? Y entonces él dice que él no es de vigilias, pero esa noche, después de ese programa, pasó la noche en su oratorio. Y ahí se le revelan casi que condensadamente todo este propósito que se llama espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios. Pero ¿sabe qué me encontré por ahí en una enseñanza? Y eso a mí me impactó, porque, o sea, yo lo interpreté así, perdónenme la interpretación personal. Interpreté que justamente la súplica de la Virgen, porque hay un acta donde el Señor le habla específicamente al himno, donde la fidelidad y el amor, porque la intención del himno, ¿cuál fue? Una revista para honrar a la Virgen. Y ella dice que digámoslo así, no son palabras textuales, que ella, como retribuyendo ese gesto del himno, ella oró, ha orado por ella y orará por él, toda la vida. Y por ese gesto, escuchen bien esto, después les doy la referencia y ustedes lo confirmarán. El Señor, por esa intercesión específica, regala este proyecto que se llama la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios. Y se lo da condensado en esta primera experiencia. ¿Cuál? Llorando, fracasado, le dice a la Virgen en el oratorio de su casa: mamá, ¿qué me trajiste? Y la respuesta de la Virgen, él dice, los ojos, la mirada de la Virgen y la voz son inconfundibles. Y le responde: a Jesucristo. Después, nuevamente él retoma la experiencia vivida en un programa de televisión que, a propósito, no solamente denigraban de la iglesia. Él dice: bueno, eso tanto no me golpeó. A mí me golpeó que pusieran en cuestión la virginidad de María. Miren los detalles y subrayenlos. Lo que más le duele fue la virginidad de María. Y él vuelve y recuerda eso y otra vez se llena de tristeza. Y viene la otra pregunta: ¿qué tengo que hacer para contribuir al cambio de las cosas en el mundo?
¿Y la respuesta qué fue? Dar a Jesucristo. Ese programa condensado en ese diálogo empezó casi un mes después, un poco menos de un mes después, 11 de agosto, cuando un sacerdote muy cercano a él, en el que confiaba él, y que además que incluso él decía que en sus homilías este sacerdote se refería a Lino, empezó, cuando le mostró la revista, en palabras mías, dijo, eso no sirve para nada, en palabras mías, para que me entiendan. Y él estaba muy triste, justamente porque un medio que él quería para honrar a la madre, pues estaba siendo un fracaso. Entonces, observemos aquí, dos situaciones de fracaso, de fracaso, de fracaso. Y nuevamente, el Señor dice en varias actas, escucha la voz y le dice, Lino, escribe. Y dice que él, con la fidelidad de un amanuense, empieza a escribir. Y ahí se describe unas pinceladas en la primera acta de lo que va a ser todo este proyecto, que es un itinerario espiritual que nos está nutriendo a nosotros, que ha dado unos frutos muy concretos. Las dos comunidades, pero primero, antes de las comunidades, los laicos empiezan a caminar. Pero hay un preludio, ¿sabe? Es curioso. En mayo, fiesta de María Auxiliadora. ¿Qué fecha es? 24 de mayo. Él, en ese propósito de honrar a la Santísima Virgen María, va al Ministerio de Gobierno para sacar el permiso para la revista. Y es curioso, ¿sabe con quién va? Va con un sacerdote, que no estoy seguro, hoy creo que es obispo de la diócesis de Buga. Ahí aparece el nombre, Roberto Espina, y él estuvo en Bogotá. Entonces creemos que es, yo creo que es el obispo de Buga en este momento, pero no estoy seguro. Y otro laico, que entre otras cosas, él sin saber, no era católico. Pertenecía a otra confesión, pero mire que nada de eso, dice el Señor, es por azar. Que eso implica justamente como la misión, no solamente incorporaba a un sacerdote en la jerarquía de la iglesia, sino un laico que no tenía la confesión católica. Y él le llama a eso como un preludio. Eso fue mucho antes, un preludio de lo que va a ser también. ¿Qué? Miren los signos, para que vamos leyendo los signos. 3, una célula trinitaria. En célula trinitaria él lleva, y el Señor le llama a eso un preludio. Entonces simplemente destaco 3 hechos que en los detalles van pincelando que esto que hoy para nosotros, ¿qué es? Un estilo de vida, un medio, una herramienta de salvación, un instrumento de salvación, una propuesta de crecimiento espiritual. El Señor también nos invita a mirar en los detalles. 24 de mayo, no para que nos quedemos con fecha, el preludio. 16 de julio, diálogo de Lino con la Virgen. 5 palabras, a Jesucristo, dar a Jesucristo. 11 de agosto, primera acta, donde se nos da como en un bosquejo. ¿Me entienden que es un bosquejo, verdad? Un esquema. Un esquema. Cuando le leí eso a Lino, no paraba de llorar. Y no dijo mucho. Y él lo relacionó entonces con el misterio de la encarnación. Podríamos decir, ya una interpretación personal, la anunciación. ¿La anunciación de quién? De la espiritualidad, ¿pero a quién? Al bastón de ciegos. En ese orden,
este compendio que nos habla un poco, o esta parábola que nos habla del bastón de ciegos, nos va a dar unas referencias sobre las que me quiero detener, que fueron bien particulares y nos tocan a nosotros como hoy bastones de ciegos. ¿Lo había visto así alguna vez? Células rectoras. Somos instrumentos conscientes, ¿qué más? E inútiles. Debemos ser instrumentos conscientes e inútiles. Y entonces vamos a describir cuáles son esas características en la persona de Lino, del bastón de ciegos. Dice, en muchas ocasiones, este bastón de ciegos fue invitado a entregar el mensaje dado sin importar el criterio de los hombres sabios y poderosos, sin otra voz que la del Señor. Fue urgido a darlo, siendo como los ríos en el cumplimiento de la misión encomendada, sin esperar recompensa, que pudiera ser para muchos dinero o aplausos. Porque, ¿cuál era la recompensa? El Señor. El Señor. Y le bastaba, sin importar cansancio o enfermedad, porque a un atleta que ha sido convocado al podio, solo le resta tragarse sus lágrimas y correr con renovados bríos y renovadas alegrías. Porque hay muchos que tienen sed y necesitan estos mensajes. Observen esto, miren. En alguna oportunidad estábamos en campaña, y esa es otra experiencia que yo todavía no la entiendo, créanme. Se les voy a contar sin humildad y sin modestia, porque esta es la hora que yo todavía no entiendo eso. Y motivado por una medallita que me regalaron ayer de Santa María Magdalena. Aquí está. Y esto significa, pues, que ella se hizo visible, como se hizo visible el padre Andrés, que estos días ha estado invisible. Pero le dije, mijito, mijo, y sí vio cómo nos elevó, nos llevó. Le dijo, esto no es suyo, usted es un instrumento consciente inútil. Entonces, hágale, como nosotros, inútil. Y me regalaron esa medallita, y les cuento esta experiencia que para mí fue extraordinaria. No me enorgullece, porque pues yo soy el que pierdo, pero les confieso, yo hasta ahora no la entiendo. Todo eso en 2 oportunidades y a altas alturas veníamos con Lino y la reliquia de Santa María Magdalena. Fue un regalo que nos dio el Señor, estando, como él solía decir, cuando salía en campaña, es decir, en misión. Vamos a campaña o vamos en campaña. Y estábamos en Europa justamente, y el obispo de Frejus Toulon, pues yo no creo que le cayó en gracia. Y fue cuando nos aceptaron, no solamente como espiritualidad laical, sino como comunidad en la diócesis de Frejus Toulon. Y fue una de las primeras diócesis donde estuvimos aprobados con la aprobación a experimento que nos dieron en Bogotá. Estando allí, ya terminábamos nuestra peregrinar, y estando con el obispo en un auto, el obispo toma la decisión de regalarle una reliquia en primer grado, es decir, un pedazo de hueso. Pero teníamos que llegar al aeropuerto, porque estábamos en ese entonces con el padre José Andrés, porque si no perdíamos el avión. Simplemente tomamos la decisión de que yo me quedaba. No se podían perder 3 pasajes, simplemente yo me quedo. Le dije, yo me quedo y yo llevo la reliquia. Para no hacer tan larga la historia y continuar con nuestro memorial, yo fui por la reliquia, efectivamente perdí ese vuelo, conseguimos otro vuelo, yo llegué
2 días después, a Roma. Curiosamente, y eso es leer en los detalles, les decía yo a los 3 hermanos con los que estábamos ahí, curiosamente, la zona que justamente donde va el padre Joaquín ahora, la parroquia es una zona de mucha industria, de mucho comercio, de empresas, y es una zona un poquito compleja porque es a las afueras de Roma y se caracteriza porque hay en el entorno mucha prostitución. Entonces fue curioso, cuando yo llegué con la reliquia, llegué al aeropuerto de Roma y adivine quién me estaba esperando. Adivine, nadie. Y entonces me tocó, así suele decir un hermanito, me tocó tomar un tren. Me tocó tomar un tren para llegar hasta la otra estación. Bueno, y hicimos un largo viaje para llegar a Pomezia, a la estación de Pomezia. Llegué a la estación de Pomezia, cerca a la parroquia. Adivine, nadie. No tenía teléfono. ¿Cómo comunicarme? Entonces, pues me tocó irme a pie. De esa estación hasta la parroquia, ¿por ahí cuánto uno se echa a pie? No, no tenía teléfono. No tenía. Yo ya no estaba viviendo allá, ¿no? Yo no tenía celular, no tenía cómo comunicarme. Sí existía, claro, eso fue hace poquito. Estábamos jovencitos. Claro. Sí. No, es que ella está yendo adelante. Ella está yendo adelante. Pero ella lo que no sabe es que yo soy más joven que ella. Lo cierto es que tuve que hacer todo ese recorrido, y ahí es donde está uno de los signos, con la reliquia de Santa María Magdalena, encontrándome muchas de estas mujeres en el camino. Tanto el Señor como la espiritualidad, y como Lino solía decir, nada es por azar. Entonces, simplemente destaco esos detalles porque incluso, si es posible, para lo que vamos a reflexionar en la Eucaristía. Es decir, si nosotros como elegidos de Dios, llamados por Dios, sin méritos, no leemos nuestra vida en clave de trascendencia, en otras palabras, en clave de Dios, pues nuestra vida es circunstancia. Y entonces tendremos que decir, yo tan de buenas, yo tan de malas, yo tan sufrido o yo tan bendecido, en fin. Y como dice San Pablo en Romanos 8:28, ¿qué dice? Todo coopera para el bien de los que aman a Dios. Y todo es todo, hasta los afanes, hasta las luchas, hasta las caídas, hasta las realidades más difíciles y exigentes. Entonces, empezando por ahí hay un anticipo. Entonces, ese detalle, ya regresamos a Colombia y primera experiencia vivida, y es que Lino venía en la ventanilla, yo venía sobre el pasillo, en los laterales, que son puestos de a dos, y de un momento a otro, ya en el amanecer de la hora colombiana, me dice, el Señor está a punto de cometer una locura. Y dice, porque él hablaba también en clave, había que interpretarlo, ¿no? Además que era un poeta. Y dice, ¿usted estaría dispuesto a darle su puesto al Señor? Y yo, claro. Sí, la delicadeza, la sutileza, así como ayer nos cogieron y pam, con esa, así, pam. Pero antes, la anestesia,
Eso se llama amor, cariño, delicadeza. Y con esa poesía me dijo, quítese de ahí, hermano. Afortunadamente habían puestos en el avión vacío y me fui para atrás. Estaba como a unos 8 sillas, 8 filas, y él estaba así. Yo estaba allá en las del centro, que son 4, y él quedó allá. Él se cruzó para la silla mía y esto quedó vacío, y el bombillito, y el Señor empieza a dictarle una enseñanza. Yo no le perdía ojo, yo miraba, claro, ¿qué pasa? Eso. Y de pronto una luz llega así, que el ángel, no, incienso, nada. Como dicen los adolescentes en Colombia hoy, que todo es normal, 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 o sea, la frase normal, obvio, normal. No sé cómo dicen acá, pero... Y todo normal. Pero lo que no fue normal fue cuando él ya me manda a llamar, me hace señas y me entrega el acta. Y me dice, como suele decir cuando había acta, nos decía, hay chismes. Y empiezo a leer el acta, y cuando empiezo a leer el acta, pues obviamente sí me estremece. Yo dejo el libro y me voy para el baño del avión. Y ahí me arrodillé. Me arrodillé muy emocionado. Entre las emociones que no entiendo, es que dice el Señor en esa acta que constituye una célula. Por eso les hablaba ayer. Yo estoy en un poco de células que... Esta es la hora, yo me pregunto. Pero esa célula no. Y constituye, dice, a estas alturas, con lino, Santa María Magdalena y mi persona. Eso es lo que hasta ahora no entiendo. Como se trata de experiencias, yo creo que en qué y por qué y para qué, ayúdenme ustedes a interpretarlo. Lo cierto es que después de esa experiencia empezamos a viajar por todos los lugares donde estaba la espiritualidad con la reliquia. Y eso coincide con la etapa de la mayoría, edad espiritual, donde se centra lo que el Señor llama la cátedra de la contemplación espiritual. De eso ha derivado estas parábolas, esto es uno. Entonces ya nos pusimos un poquito como en contexto, porque esto no es capricho. Miren, Lino me invita a escribir en la revista y me dice una hojita. Y esto no fue capricho mío, no ha sido capricho mío, es otra cosa muy de la infidencia, de la intimidad, pero se los comparto. Me dijo, escriba una hojita y siga escribiendo. Después de un tiempo, publica. Y eso han sido, pues, la historia, porque yo no soy escritor. Y lo que hago allí es simplemente compendiar. Nada nuevo bajo el sol. Bien, continuamos. Otro elemento para nosotros, células rectoras, en la persona del bastón de ciegos. Siempre repito, sin importar cansancio o enfermedad, porque a un atleta que ha sido convocado al podio, solo le resta tragarse sus lágrimas y correr con renovados bríos y renovadas alegrías, porque hay muchos que tienen sed y necesitan estos mensajes. Y ahí me detengo. ¿Cómo les parece que un buen día, en ese caminar y trasegar con la reliquia, debíamos ir a Costa Rica? Y Linito estaba bastante enfermo. Yo lo visité el día anterior y organizamos y quedamos en que yo pasaba por la casa de él para irnos para el aeropuerto.
Pero si quieres la podemos sentir y dejarla estando en para esa más. visita, llega y me dice, Que si quieres la estoy, y dejarla estoy para más. desbaratado, estoy desbaratado y simplemente yo no voy a oír. ¿A esto está haciendo alusión a qué? A lo que acabamos de leer de esa acta, ¿sí? Y yo no voy a ir. Así que vaya usted. Y vaya usted pues con la reliquia. Así quedamos, pues que yo viajaba solo. Nos despedimos, llegó la noche, la madrugada, y le han pegado una regañada, una peinadita. No, no es sutil, escuche. Hijo mío, mi pequeño terco y torpe bastoncito de ciego, ¿por qué estás aquí? ¿No debías estar viajando a Costa Rica? Con la reliquia de María Magdalena, tu hermana en el amor y en la misión. ¿Por qué renunciaste a viajar? ¿Por qué te dolía todo? ¿Porque tenías desaliento? ¿Y porque te era casi imposible tenerte en pie? ¿Crees que eso te justifica? ¿Crees que si yo me hubiese bajado de la cruz, estaría justificado ante mi Padre y se habría consumado la salvación de ustedes? No, hijo, eso no estuvo bien. Debiste consultarme tu propósito y esperar mi respuesta, como Pedro en el Quo Vadis. ¿Ustedes saben qué pasó en el Quo Vadis? ¿Sí? Algunos no. Bueno, para que no se cansen de mí, vamos a pedirle al padre Joaquín que nos cuente el Quo Vadis, ya que él va para allá. En Roma hay una vía que se llama la Vía Apia, que comunica el mar con Roma. Entonces las embarcaciones llegaban allí a la playa y entonces Pedro estaba en Roma y por los problemas que había, por la persecución a los cristianos, pues lo iban a matar porque no era la religión oficial, era motivo de muerte y de condena. Entonces lo iban a matar. Entonces Pedro llegó y dijo, mejor dicho, yo me voy, yo me piso de aquí porque me van a matar, ¿no? Me van a volver muñeco. Entonces él se va por la vía Apia Antica, y se va. Y entonces cuando llega a un determinado punto, ve que viene el Señor Jesús con la cruz. Pues ya el Señor ya había muerto, ¿no? Y entonces Pedro le pregunta, Quo vadis Domini? ¿A dónde vas, Señor? ¿No? Quo vadis Domini? Y el Señor le dice, vuelvo a Roma que me crucifiquen de nuevo, porque tú no quieres. Tú te estás yendo, pues me toca a mí. Entonces, Pedrito, ¿qué le tocó que hacer? Perdón, Señor. Y allá en Roma, pues lo crucificaron, ¿no? Entonces, cuando lo crucifican, él dice, yo no soy digno de ser crucificado como mi maestro, y entonces por eso se hizo crucificar al revés, y después lo enterraron allí en el cementerio donde está justamente el altar mayor de la Basílica de San Pedro. Y allí, en este momento, en ese sitio del Quo Vadis, hay un testimonio de la huella del Señor, ¿no? Allí está, en cemento.
Ahí está. ¿No la han visto? De pronto. Ahí está. ¿Cómo? Sí, sí, allá. Sí, claro. Allá pueden llegar, ¿sí? Hay hoteles muy baratos. Por eso él regresa a Roma. Bien, continuamos con lo que le dice el Señor en el acta. Hiciste mal. Por eso te repruebo esa decisión. Nunca antes te habías dejado avasallar por ninguna prueba. Y por eso eras ejemplar en ese modo de ser y de hacer. Ahora eres testigo del fracaso, de una misión en la que estabas comprometido por mi voluntad. Miren lo importante, mis hermanos, de un sí, de un no, de disponernos para Dios a ser instrumentos inútiles. Cada vez que nos desalentamos o simplemente nos dejamos ganar por cualquier situación, esta convocatoria nos lo han recordado, no la hicimos nosotros, la hizo Dios por nosotros. Por eso aquí no se trata de mi salvación y los míos, simplemente. Bastones de ciegos somos. Y yo creo que hoy se nos recuerda algo que ya sabemos. ¿Se dan cuenta por qué son importantes los viejitos? Nos recuerdan. Nos recuerdan. Ahora eres testigo del fracaso de una misión en la que estabas comprometido por mi voluntad. En la cátedra de la contemplación espiritual, este desacierto servirá de ejemplo para evitar conductas similares. Quiero que todos sepan que mis elegidos no tienen alternativas en el cumplimiento de la misión que les es encomendada, como no las tuvo Jonás. ¿Recuerdan a Jonás? Jonás capítulo 1 y 2 para los que quieran recordarlo. Pero eso depende de qué tan comprometido estoy con Dios. Y no solamente con Dios, sino en lo que Dios me ha encomendado. Pero si hay algo que yo creo que hoy debemos recordar, es que somos instrumentos inútiles, pero conscientes y muy amados, muy amados. Estos secretos del reino, mire cuánta gente está aquí, mire también cuántos somos. Hay más espiritualidades con muchísima gente. Cada misión encomendada por Dios a sus elegidos exige el don del sacrificio total, y aún más, porque al fondo de él y más allá está el don de Dios, que rompe las barreras de lo imposible, como en el caso de Abraham, y nos manda a meditar Génesis capítulo 22 del 1 al 8. Miren, uno observaba a Lino con él murió casi de 90 años, yo no sé quién me ayuda a precisar. 86 años. Y usted a los 86 años lo veía en Marilandia ir y venir. Y un primer sábado no lo perdía. Y habían viajes muy complicados, como esos viajes de 10 horas y ir a Europa, a volver, incluso de venir acá a Chicago, de Colombia, eso no es fácil para una persona mayor. Sin embargo, rara vez
uno lo veía vencido o derrotado. Cuando uno lo visitaba, muchas veces en su casa, sí lo encontraba a veces en su cama. Sin embargo, no se escuchaba, no se atendía. Y solía decir, estoy desbaratado, pero ahí en la cama. Y usted iba como fuera, ¿no? Muchas veces fue allá mi hermano Joaquín. Él tiene muchas historias alrededor de eso. Y muchas veces fui a tirar la toalla. Yo lo digo porque lo ha contado públicamente. O sea, yo no es que esté... Y el Señor, Él no dejaba de escuchar a una persona. Bien. Continúa. Yo sé que estabas cansado, más aún que estabas enfermo, que te dolían los músculos, pero ¿no crees que a mí me dolía mucho más en la cruz? Hiciste mal en no consumar el sacrificio que yo te había pedido. Ese es un mal ejemplo que repruebo. Otros podrían sentirse justificados para repetir la misma acción. ¿Qué repruebo? Otros podrían sentirse justificados para repetir la misma acción. Sin esta reprimenda hecha como a Pedro en su mal consejo en Cesarea de Filipo. ¿Recuerdan lo que pasó en Cesarea de Filipo? Es una experiencia bonita, interesante, que muestra con claridad la inconsistencia humana. Primero, en Cesarea de Filipo, Jesús le pregunta a los suyos, ¿quién dice la gente que soy yo? Después pregunta, ¿ustedes quién dicen que soy? Y Pedro, como el niño aplicado, responde. ¿Qué responde? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. En ese mismo instante, Jesús le dice, lo alaba y le dice, ay, Pedrito, tan bello. Bienaventurado tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre. Entonces, ¿usted se imagina que Dios te alabe y te diga, estás haciendo bien las cosas, me agradas, por ahí es? Y el Señor continúa el discurso y dice, el Hijo del Hombre tiene que padecer, ser rechazado, morir, pero al tercer día resucitará. Y se le fue el espíritu y dijo, dice el Señor, entró la prudencia humana y dijo, no, Señor, eso hay que impedirlo. Pero también lo categórico, eso me impresiona también de este pasaje evangélico, lo categórico que es el Señor. Y no le dice, Pedrito, estás como desubicado, cálmate, ventarrón. No le dice, Pedrito, le dice, apártate de mí, Satanás, que piensas como los hombres. Prudencia humana que nos la recordaban ayer. Piensas como los hombres. ¿Y entonces yo qué soy? ¿Qué es usted? ¿No es un ser humano? ¿No tengo derecho a pensar como hombre? ¿Tengo derecho a cansarme? ¿No tengo derecho a desalentarme? ¿No tengo derecho? La respuesta es no. Para los elegidos, ¿no está claro? Para el bastoncito de ciego, la respuesta es no. No hay ese derecho. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque debemos entrar en el orden de Dios, en la lógica de Dios, en el espíritu de Dios, en el ser de Dios. Claro que Dios sabe, mire, nos lo recuerda, sabe que estamos cansados, sabe que estamos agobiados, sabe que no podemos. Bien. Otros podrían sentirse justificados para repetir la misma acción sin esta reprimenda hecha como a Pedro en su mal consejo en Cesarea de Filipo. Ya te lo había dicho, ¿estás cansado? ¿Eso qué importa? Soporta tu cansancio. ¿Lloras? Trágate tus lágrimas. Yo no quiero soldados de cera y parafina. Quiero héroes que vayan más allá del sacrificio hasta la santidad, que es la entrega total a Dios
señalada en el tercer paso del seminario María, señal de Jesucristo. Arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer. Tú eres mi bastón de ciegos y por lo mismo estás llamado a ser soporte para la fe de muchos ciegos. ¿Lo entiendes? ¿Me entiendes? Sé bendito. Y de hoy en adelante sigue y avanza siempre adelante y arriba como el que va a la victoria y regresa con el triunfo. Y en esto el que tenga oídos que oiga. Más adelante le dice el señor al niño que me mande el acta. Pero él, antes de mandarme el acta, me llamó y me dice: Gerardo, me regañaron. Pase por mí. Y dice: esta acta procura enviársela, bendícelo por encima, y por eso destaco esta frase: por encima del bien y del mal está la gloria de Dios. No la pierdan de vista. Aleluya. Así termina el acta. El número es el acta 1472. Y esa parte está en el margen. Bien. ¿Están cansados? No. ¿Podemos cerrar? No. Bien, continúa en esa línea un poco. Siempre fue invitado a ser un signo genuino y eficaz sin la pretensión de ser alguien diferente a lo que fue convocado, con la promesa de ser señal genuina y con estilo genuino en el cumplimiento de su misión. Consciente, eso sí, de que el bastón como tal está sujeto a las manos torpes de los ciegos. Lo usa y mueve a su talante, hace con él lo que quiere, lo esgrime, lo entierra, lo embarra, lo golpea, lo usa a su manera, sin capacidad y derecho de protestar. El bastón de ciego recibe los golpes y tropiezos desgarradores y humillantes de las torpezas de los ciegos. Linito fue invitado en todo tiempo a bendecir a Dios cada vez que era golpeado y a que jamás se rindiera. Fue requerido a prestarle su debilidad a Dios a fin de que fuera el propio bastón de Dios para su marcha, siendo fiel y puro, porque la gracia de Dios sería suficiente para él, aprendiéndose a despojarse de toda clase de apoyos transitorios. Mire, hay una etapa que a ustedes no les tocó. No es la ventaja de los antiguos, pero sí nos tocó a nosotros, los más antiguos y los laicos, en relación con su experiencia de recibir unos mensajes que no eran mensajes, son enseñanzas, y esas enseñanzas están hiladas, son un itinerario espiritual, pero que la iglesia, la jerarquía de la iglesia, no comprendía. Y Lino, habiendo trasegado, siendo muy conocido y reconocido en la iglesia de Colombia, no solamente porque era un abogado de prestigio por profesión, sino porque era un laico comprometido. Él camina en los cursillos de cristiandad y llegó a ser un líder en los cursillos de cristiandad. Después el Señor lo coloca en la renovación carismática católica, y también de igual forma fue un predicador, un orador, y mucha gente en la renovación carismática lo reconocía por los carismas que el Señor le dio. Después llega esta experiencia de la espiritualidad de los hijos de la Madre. Entonces, él tenía un nombre en la iglesia, pero también tenía un nombre como abogado, me refiero, ¿me entienden la expresión? Tener un nombre, o sea, el goodwill que llaman, o una identidad, un respeto por lo que él era. Sin embargo, cuando llega esta experiencia de las actas
¿Y qué son las actas? Que es oportuno desde la perspectiva de la iglesia y de la doctrina. Las actas son revelaciones privadas. ¿Qué dice la iglesia de las revelaciones privadas? Que no constituyen artículo de fe. Que el único obligado a creer en ellas es el que las recibe. Y los que le creen a Lino, porque nuestra fe estuvo soportada en la fe de Lino, en lo que él vivía. Pero imagínese usted, en esa etapa y en ese tiempo, enfrentar, como tuvo que enfrentar, él reconocido no solamente como profesional, sino como católico, tener que enfrentar que a él el Señor le habla. Y eso fue muy difícil para él. Siendo reconocido, en la iglesia él empezó a ser rechazado. ¿Y qué fue lo primero de lo que fue tachado Lino? ¿Estás loco? ¿Estás loco? Y ahí es donde yo creo que eso es muy importante, porque a nosotros nos ha tocado esto. Ahorita estamos, la iglesia nos acoge, porque ha habido un trasegar, un caminar, una experiencia. Incluso las mismas comunidades lo vivimos en carne propia. Muchos de nosotros experimentamos, y una de las razones por las cuales también la comunidad tuvo que salir de tener su sede en Villavicencio fue esa. Sin embargo, también en este proceso de vida volvimos otra vez. Y ahí es una experiencia que quiero contarles, que está ligada con la espiritualidad, pero que también en alguna forma vivió Lino. Muchas veces fue despreciado. Y en uno de sus libros, en Créanlo o no, él cuenta una experiencia que tuvo con el cardenal Mario Rebollo. Pero antes, con respecto a presentar esto, y justamente incluso él cuenta que tuvo una gran tentación, porque él en la iglesia fue rechazado. Quería llevar el seminario María Señal de Jesucristo y fue rechazado, y de inmediatamente una iglesia protestante le abrió las puertas y él estuvo tentado. Dice, estuvo tentado, pero se mantuvo fiel entre las tantas cosas. Mire, nosotros estando con sede en Tulum, el obispo de Tulum, que nos abrió las puertas, y allá estuvieron unos hermanos estudiando, generalmente fueron los teólogos. Estando allá, en alguna oportunidad estaba con el padre Carlos Serna. En ese entonces él era hermano y estaba terminando su año de pastoral, lo estuvo en Francia, y yo estaba de visita justamente en Roma. Les cuento este detalle para que simplemente nos ubiquemos en ese contexto. Recuerdo que por casualidad el cardenal anterior, ¿cómo es que se llama? El anterior, el que acaba de salir, no, Salazar. Él recibe el capelo cardenalicio, lo nombran cardenal, y coincidimos en que yo estaba en Roma y Carlos no conocía, entonces quería ir a la basílica, yo lo acompañé y coincidimos con que era la ceremonia de la imposición del capelo cardenalicio. Y ahí estuvimos, allá en la parte de atrás, porque nunca tuvimos boleta, y sin embargo, cuando llegamos, terminada la ceremonia, estaban ya sacando todas las personas, y los cardenales venían por el centro como cuando entran en procesión, pero venían desorganizadamente y todo el mundo ya estaba, y estaban sacando a la gente de él. Cuando venía el cardenal con varios obispos, pero adelante venía un obispo que Lino quiso mucho, muchísimo, y estuvo en todos los encuentros, y cada vez que iba nos daba palo, sin anestesia, y nos hablaba de los mensajes, de las revelaciones y de la locura. Cuando yo lo veo, yo dije, uy, este nos conoce, este es amigo nuestro. Y entonces yo estaba sentado y yo le dije, Carlos, yo no voy a patonear, hermano, vaya, tome fotos, yo me quedo sentado aquí lo espero. Y el hombre se fue a tomar fotos y a visitar la basílica. Cuando yo veo al obispo, yo me paro
y me pongo sobre la baranda y le digo, Monseñor, así, como saluda a un hijo de la Madre de Dios, y se abraza. Y le estiré la mano y me mira así y me dice, ¿ustedes todavía existen? Pobrecito, sí, en ese momento sí, el yo estaba bien elevado. Pero forma parte de todo eso, y simplemente traigo esta experiencia vivida como muchos de los hermanos cuando nos veían con el hábito, que participábamos en ceremonias de las diócesis o de la arquidiócesis, pues uno con el alma y la estola pues no se distingue, pero con esto, y esto generaba fobia, esto rabia. Y justamente el Señor, una de las tareas que el Señor fue justamente eso, ponerle la cara a los pastores. Y me fui, en ese entonces había un obispo colombiano que estaba muy posicionado en una de los dicasterios. Y me fui donde él. Y cuando él fue obispo de Villavicencio, y cuando estuvo en Villavicencio, nos puso en línea, no, nos persiguió, eso hay que decirlo, nos persiguió, y era entendible porque no entendía esto. Entonces yo simplemente no quiero resaltar eso porque, ay, pobrecito, ay, ustedes cómo sufrieron. No, esto forma parte de esto lo vivió Lino también, sino que a nosotros nos tocó otra etapa, o sea, me refiero a ustedes, esto es otra etapa. Pero justamente por eso que está señalando esas actas. En conclusión, fui donde él y le dije, miren, nosotros simplemente queremos servir a la iglesia. ¿Qué hemos hecho mal? Nos acercamos a la iglesia, díganos qué tenemos que corregir. Y le expresé, y le conté todas esas experiencias, y le dije, yo aquí vengo a buscar al pastor. Yo quiero que el pastor me hable. ¿Qué tengo que hacer? Yo en ese entonces era el coordinador, y me habló como pastor, contra su voluntad, todo hay que decirlo, porque él no nos pasaba. Y habló el pastor, y seguimos lo que el pastor nos dijo, y eso nos permitió que se diera un vuelco, la misericordia de Dios, porque vivíamos de un prejuicio, de esos mensajes que no son mensajes. Y entonces eso suscitó toda una realidad que no se las voy a contar para no alargarnos, pero esa etapa la vivió Lino muchas veces. Incluso con Marilandia lo catalogaron de brujo, y mucho más cuando incluso hasta hace poquito, miren, hay un vicario zonal que le corresponde en Marilandia, en Bogotá. Curiosamente nos tocó por esto del cierre de Marilandia, y yo fui a presentarme y un poquito a ver qué se podía hacer. Y lo cierto es que él me dijo que le hablé de Marilandia, me dijo, desde seminarista estoy oyendo de Marilandia y todas las locuras que se dijo de Marilandia. Entonces yo dije, wow. Pero me dice, no, tranquilo, padre, yo ya he ido allá y yo sé que es Marilandia, yo sé lo que pasa allá. O sea, ya había dado un giro, pero él me contó en ese entonces lo que se manejaba y lo que se manejó. Recuerden que uno a veces vive de prejuicios, de estigmas, de condicionamientos, y se queda con eso. Y eso fue justamente lo que nos enseñó Lino. Sumisión absoluta a las jerarquías naturales de la iglesia. Nada sin la iglesia, todo con la iglesia. Prefieran equivocarse dentro de la iglesia y no acertar fuera de la iglesia. Y eso fue lo que se hizo, y todo el tiempo, en medio de humillaciones, de desprecios, él ahí,
invitándonos a amar a nuestros pastores, a nuestras jerarquías, a bendecirlos, a orar por ellos y a tener paciencia. San Vicente de Paúl vivió lo mismo en un momento determinado con su fundación, que fue los vicentinos, ¿no? Con las dos obras, porque él tenía, ese sí salió más salomónico. Él solía decir, los obispos también se mueren. Pero pues, él lo decía en el buen sentido, o sea, tiempo, pasan. Pero pues, lo que no pasa es la palabra de Dios, o sea, tomémoslo en el buen sentido, ¿no? No es, porque sería contradecir lo que se nos está enseñando. Bien, ¿cómo estamos, Leo? Sí, yo sé que bien, pero de tiempo. Ya estamos, ¿cierto? Sí, estamos como pasados. En fin, entonces no sé, hay más. Los invito a retomar la parábola del bastón de ciegos. Ahí está condensadito, pero simplemente yo creo que hay que rescatar y hacer memoria hoy. Cierro con una experiencia que considero que ya es personal, pero fue muy hermosa, de las experiencias más hermosas, obviamente no en vida, sino ya Lino había fallecido, y fue cuando tuve que sustentar la tesis en la universidad. Algunos ya la escucharon esta historia, pero algo que quiero destacar, y fue su presencia ahí en el auditorio. Fue su presencia. Para mí, sin más detalles, fue una experiencia humillante en todo el sentido y en todas las dimensiones de mi ser. Yo me sentí humillado en todas las dimensiones de mi ser. Lo que menos quería, todo eso sucedió. Pero al final, y yo sentía que Linito estaba en el auditorio, sentía, no puedo decirlo, lo vi, estaba en el auditorio como creo, y tengo la certeza que está en medio de nosotros. Por la comunión de los santos, sentía que, como esas sonrisas de un papá, sobre todo a sus hijos cuando les ha hablado, les ha advertido, los ha educado, y su hijo está viviendo lo que tiene que vivir. Entonces él no pronunció la palabra mágica, ¿no? Se lo dije, no, sino sentía que sonreía y decía, esto es esto. Pero yo ahora dudo entre lo que al final para mí fue toda esa experiencia de humillación en el yo, pero profunda, pero yo por fuera, obviamente por dentro estaba derrotado, y por fuera con la sonrisita, ¿no? La sonrisita, y usted vuelto nada. Y al final el Señor me dice, con todo esto, era el día del Sagrado Corazón, el texto bíblico era este: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el Señor en estas enseñanzas nos dice que son los dos grandes atributos de Dios, y que deben ser los dos grandes atributos que distinguen a un cristiano: la mansedumbre y la humildad. Y me dice, ese decir que me dice es un decir. Eso es algo que como que sucede en tu corazón, pero que se escucha claro. Y justamente, y es la experiencia, yo califico de mi experiencia de vida espiritual y de encuentro con Dios, la experiencia más hermosa que yo haya podido tener. La más hermosa, imborrable. Y me dice, ese es el doctorado que yo quiero para ti: la mansedumbre y la humildad, y el camino es la humillación. ¿Y por qué la cuento? Y la relaciono con todo esto,
pero yo sentía que Lino estaba ahí. Lino estaba ahí. Y eso es imborrable, como seguramente muchos de ustedes lo habrán percibido, lo habrán sentido, que nos acompaña en la comunión de los santos. Muy bien, hagamos una oración para concluir. Amadísimo Padre, te damos gracias por este momento que nos regalas de hacer memoria, por todo lo que nos recuerdas, por todo lo que nos invitas. No solamente en estos días nos recuerdas que hemos sido amados, escogidos, elegidos, pero ese amor compromete. Hoy nos recuerdas como en cada momento, que a pesar de que no necesitas de nosotros, nos haces necesarios y quieres que seamos instrumentos conscientes, inútiles, en tus manos. Ayúdanos, Señor. Por nuestros medios y méritos no podemos, pero tú sí puedes. Bendice a estos hermanos, Señor, que caminan con la espiritualidad en estas iglesias particulares en este país. Y desde estos hijos tuyos bendice cada miembro de esta espiritualidad. Danos la gracia de ser vírgenes, de ser idénticos, de ser fieles. Danos la gracia de la cristofinalización individual para la restauración de la iglesia, para la consagración del mundo. Madre Santa, tu corazón inmaculado es nuestro refugio seguro y tu súplica es omnipotente. Ora y acompaña a estos propósitos, ora y acompaña a estos tus hijos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Inmaculada Concepción.